Hola y bienvenidos a esta edición especial de fin de año. Mi nombre es Eduardo Fried y hoy es miércoles 31 de diciembre del 2008 y seguramente un año que no va a pasar desapercibido en la historia, seguramente va a marcar la pauta para cambios importantes en la reestructuración de los mercados financieros mundialmente. Realmente un año sumamente turbulento, bastante complejo. Seguramente van a haber cambios interesantes, creo que habrá que sacar lo mejor de este año y eso es simplemente aprender la lección que nos dejó un año muy complejo y bastante interesante para aquellos que especulamos en estos mercados. Vimos movimientos que jamás se habían visto en la historia de los mercados, así es que vamos a hacer un resumen de lo que ocurrió en ellos y qué es lo que probablemente podríamos esperar para el 2009. Vamos a comenzar haciendo un comparativo de lo que estaba pasando en el Dow Jones, que es este chart encima, con el S&P 500, es el chart abajo. Son charts de meses que son un poco más fiables para ver periodos un poco más largos. Y lo que estábamos viendo es que después de lo que ocurrió más o menos en el 2000, que es cuando encontramos este tope y empezamos a caer después de esa burbuja de los dot-coms, más o menos en el 2002 es cuando encontramos fondo y empezamos a tener este enorme rally hacia la alza. Y aquí es donde se ponían interesantes las cosas, mientras el Dow aproximadamente en el mediados del 2006 es cuando rompió hacia la alza, hacia nuevos highs históricos, empezó a moverse realmente con mucha fuerza. El S&P 500 en realidad apenas estaba acercándose a estos highs anteriores en el 2007, que es cuando encontramos este double top, y de hecho teníamos un double top acá y teníamos este double top en el S&P 500. Nunca logramos cerrar en realidad en las barras de meses muy por encima de estos highs anteriores, aunque así estábamos haciendo nuevos highs históricos. En realidad lo que ocurrió es perdimos realmente bastante momentum, empezó este mercado a dar señales ya de que se veía un poco cansado. Simplemente en el 2007 empezamos a retroceder un poco y el 2008 fue cuando todo esto se desmoronó, cuando simplemente empezamos a tener todas estas noticias. En enero del 2008 empezamos con problemas con Countrywide y más adelante en el año empezamos con Bear Stearns, Indy Mac, Fannie Mae, Freddie Mac, Lehman, AIG y Merrill, y por los últimos dos más importantes fueron Washington Mutual y Wachovia. Realmente todos sumergidos en estos problemas con los subprime mortgages, así es de que realmente serios problemas este mercado. Más o menos ya se veía venir todo esto aproximadamente desde el 2006, desde el 2005 que estábamos hablando de estos problemas que podrían venir. Es increíble que nadie haya podido ver lo que estaba ocurriendo y que nadie haya podido hacer algo antes. Simplemente mucha avaricia en Wall Street, mucha avaricia por parte de los bancos, y todo el mundo creía que este rally nunca iba a terminar, especialmente con lo que estaba pasando en los mercados emergentes, que simplemente estaban volando por los cielos. Probablemente uno de los índices que dio un poco más el indicio de que estaba por terminar todo esto son los small caps. El Russell 2000 fue probablemente el primero que empezó a dar la vuelta, a perder momentum y a hacer nuevos lows en el año, así es de que realmente muchas señales de que venía algo bastante complicado. Realmente el timing de este mercado para saber exactamente cuánto, muy difícil. Honestamente lo veíamos venir mucho antes de lo que ocurrió, así es de que realmente hay que estar con el mercado. Por el momento el mercado, creo que no hay ninguna duda, ha tenido esta enorme tendencia hacia la baja en el 2008. Probablemente podríamos ver algo de recuperación, se ven un poco extendidos, empiezan a dar señales de que probablemente podríamos tener algo de recuperación antes de continuar con la tendencia. Realmente los mercados financieros se ven todavía en serios problemas. En realidad tenemos un retroceso muy importante en los mercados que no va a ser fácil de borrar, y más bien recuperar lo que ha sido la confianza del inversionista en estos mercados creo que va a ser lo más complicado, y hemos estado viendo un poco de pérdida ya de volumen y de volatilidad en estos últimos en este último mes. Probablemente diciembre ha sido un mes con volumen muy bajo, bastante difícil de predecir el mercado en realidad, y realmente entramos en un periodo nuevo en estos mercados, y algo que decimos es que nunca son los mismos mercados. El mercado que tuvimos en el 2000 no es el mismo que estamos viendo hoy en día, son problemas distintos. El mercado se está moviendo totalmente de otra forma, son mercados que están gobernados ahora también por plataformas electrónicas o por mucho más participación de traders en estos mercados, especialmente con la facilidad para entrar en estos mercados por cualquier persona que tenga una computadora y que pueda abrir una cuenta en
en los mercados, así es de que realmente mucho más participación en los mercados, estamos viendo mucho más volumen involucrado. Vimos, y vamos a pasar a un chart del S&P 500 para ver lo que fue el índice de volatilidad de este año, que también hizo nuevos highs históricos. Y estamos viendo ahora un chart del S&P 500, un chart de meses, y abajo estamos viendo el índice de volatilidad, también un chart de meses. Y normalmente utilizamos esto como un muy buen parámetro para saber a dónde podemos tener un fondo en el mercado. Había funcionado muy bien con anterioridad, siempre marcaba estos lows en el mercado y de ahí teníamos muy buenos rallies, en particular cuando estuvimos atorados durante 3-4 meses, más o menos en el 2002 fue cuando señaló todo este rally y ya el fin o el fondo de este movimiento hacia la baja, y de ahí tuvimos este enorme rally hacia la alza. Y lo que vimos también, primero tuvimos este movimiento hacia la baja y complacencia extrema en los mercados, y simplemente con lo que estaba ocurriendo también en los mercados emergentes, que prácticamente estaban volando por los cielos. China, Rusia, México, todos los mercados emergentes simplemente volando hacia el alza. Se esperaba probablemente todavía un rally un poco más grande, especialmente porque el S&P 500 no estaba pudiendo romper por encima por mucho de estos highs anteriores, y es lo que estaba preocupando. Y realmente me sorprende mucho que los bancos e instituciones no se hayan dado cuenta de lo que estaba pasando con las hipotecas. Simplemente la gente normal, o por lo menos los traders del piso de remates, estaban muy al pendiente de lo que estaba pasando, y mucha gente desde el 2005 estaba esperando ver algún tipo de problemática en estos mercados gracias a las hipotecas y algún tipo de retroceso importante. Yo creo que nadie se imaginó la magnitud de este movimiento. Les puedo decir que nosotros jamás me imaginé la magnitud de este movimiento. No esperábamos una corrección grande en el mercado, nada como lo que vimos en este mercado, y simplemente son nuevos highs históricos en cuanto al índice de volatilidad. Y regresando un poco a él, déjenme borrar todo esto. Regresando un poco a él, realmente cuando empezó a preocupar realmente esto es lo que empezó a dar la señal, el cambio en la tendencia en el VIX, que fue lo que empezó a dar también esta vuelta en el mercado. Y realmente en septiembre, cuando llegamos al nivel de 45, que creíamos que básicamente ya estábamos en un fondo, y estábamos probando también al mismo tiempo el 50% de Fibonacci, seguramente mucha gente lo vio como una extraordinaria oportunidad para que de ahí continuaran los mercados hacia el alza, y era simplemente normal que después de haber probado estos highs anteriores probáramos soporte de alguna forma y de ahí continuáramos con la tendencia. Y simplemente cuando empezamos a romper hacia el alza y a cerrar por encima de niveles de 45 en el VIX, es cuando realmente empezó a preocupar esto. Simplemente ya no había resistencia, eran niveles prácticamente sin precedentes, y es cuando en realidad dijimos agárrense porque estos son carreras hacia la baja. Simplemente ya no hay resistencia en el VIX, son niveles que jamás se han visto, y día tras día no deja de sorprender con este movimiento hacia el alza. Fuimos a dar en 90 cuando el máximo histórico era por ahí de 45. Así es de que simplemente no creo que nadie se haya imaginado la magnitud de este movimiento hacia la baja. Una vez que rompimos por debajo de 10.76, que correspondía al 61.8% de Fibonacci de todo el rally que hicimos desde el 2002 hasta el 2007 aproximadamente, decíamos que el próximo objetivo en el S&P 500 era este de acá. Teníamos como objetivo nosotros 770, 750, esa área donde teníamos soporte en el índice, y realmente lo que nunca nos imaginamos era con la velocidad que íbamos a llegar a estos niveles. Creíamos que nos íbamos a tardar algunos meses, prácticamente lo hicimos en un par de semanas con volatilidad extrema, así es de que realmente bastante sorprendente lo que pasó en estos mercados este año.